Nacimos para adorar. La Biblia es muy clara cuando el Señor nos habla y nos dice que desde antes de la fundación del mundo ya Dios nos había escogido. Eso está en Efesios capítulo 1. Desde antes de la fundación del mundo, Dios nos había dado un propósito a todos. El plan del Señor es que todos seamos salvos. El plan de Dios es que todos podamos conocerle. Así que Él tenía un plan con cada uno de nosotros. Pero parece que algo no salió bien, o pareciera que eso fue lo que ocurrió. Cuando, por ejemplo, con Adán, él falló, él pecó, se equivocó. Y alguien podría pensar que entonces Dios tuvo que correr para idear algún otro plan para remendar lo que hizo Adán, ¿verdad? Y tal vez alguno puede pensar o puede creer que el primer plan de Dios con la humanidad en Adán salió equivocado. Pero eso no es así. Desde antes de Adán, desde antes de la fundación de la tierra, desde antes de usted y yo, por supuesto, ya Él había planeado en Cristo Jesús absolutamente todas las cosas. Así que cuando Adán falla, Dios no tiene que crear un plan B. Dios no tiene que inventar un plan para ver cómo soluciona lo que Adán enredó, sino que al contrario, eso estaba dentro del plan de Dios. Dios no estaba esperando Dios no quería que Adán fallara, pero sabía que eso iba a ocurrir, porque Él conoce el pasado, Él conoce el presente y Él conoce el futuro de nosotros, de la humanidad. Eso quiere decir que antes que usted y yo tuviéramos alguna relación con una iglesia, tuviéramos alguna relación con la Biblia, eso quiere decir que antes que usted y yo tuviéramos alguna relación con Dios, Él sabía que usted y yo podíamos equivocarnos. Él tenía presente que usted y yo podíamos fallar y que nos íbamos a equivocar. Y entonces podría surgir la pregunta: entonces, ¿para qué nos llamó Dios? ¿Para qué pensó en nosotros si nos íbamos a equivocar? Acompáñenme al libro de Miqueas, por favor, capítulo 6. Quizás sea uno de los versículos, lo vamos a leer en Reina Valera. Quizás sea uno de los versículos que nos va a ayudar a entender la razón del por qué usted y yo necesitamos saber qué es adoración y por qué deberíamos de adorar. ¿Por qué nuestra vida debería de adorar? Dice con una pregunta: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Con qué? ¿Se ha preguntado usted alguna vez cómo podría ser mejor su adoración para que podamos ir delante de la presencia de Dios con adoración? ¿Se ha preguntado alguna vez usted si hay alguna forma de poder mejorar nuestra relación con el Señor? Bueno, el escritor de este libro también se lo está preguntando: ¿con qué me presentaré ante Jehová? ¿Y cómo adorar al Dios Altísimo? Él mismo se pregunta y se pregunta a sí mismo: ¿me presentaré ante Él con holocaustos o con sacrificios? En otra palabra, versículo 7 dice: ¿se agradará Jehová con millares de carneros? En otras palabras, ¿se agradará a Dios si le presento sacrificios ahí? Daré mi primogénito por rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Tal vez esté un poco enredado el texto, pero lo que está diciendo es: todo lo que yo pueda sacrificar será necesario para que Dios me vea con agrado. Todo lo que yo pueda entregarle en sacrificio será necesario para que Dios me reciba en adoración. Viene la respuesta en el versículo 8: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia
y humillarte ante tu Dios. Él ha declarado lo que es bueno. La adoración es el resultado de nuestro conocimiento de Dios. Alguien que no conoce a Dios no puede adorarle. Alguien que no tiene un conocimiento de Dios no sabe de qué forma hacerlo. Solo aquel o aquella que conoce a Dios o que ha conocido a Dios puede tener una experiencia de adoración. Este conocimiento se va a dar solamente por revelación en nuestro corazón y no necesariamente por inteligencia. Hay mucha gente que es muy inteligente, con un coeficiente elevadísimo, pero eso no le hace conocer a Dios necesariamente. Haber creado o ser científico y haber creado algunos instrumentos en particular para la medicina, para el arte, eso no necesariamente hace que una persona tenga la libertad de acercarse a Dios. No es con inteligencia, sino por una revelación en nuestro corazón. Dios está buscando personas que tengan una actitud agradable, una actitud correcta cada vez que vayamos a su presencia. Adoramos a Dios cuando le conocemos, cuando sabemos quién es Él. En realidad, la adoración es producto de nuestro conocimiento de Él. Es la respuesta, es el acto de respuesta por haberle conocido a Él. ¿Cómo conocemos a Dios entonces? Por medio de la palabra. Dice la Biblia que Dios es soberano, que gobierna. Buscamos la palabra soberano en el diccionario, y soberano significa que gobierna con el máximo poder, con la máxima autoridad, que ejerce su autoridad suprema e independiente. Es decir, soberano es alguien que tiene todo el poder, que tiene toda la autoridad. No hay alguien mayor cuando se es soberano, y nuestro Dios es soberano. Hay un texto en Jeremías. ¿Puede acompañarme a Jeremías, por favor? Capítulo 10 y versículo 6 dice: no hay nadie como tú, Señor. Grande eres tú, y grande y poderoso es tu nombre. Versículo 7: ¿quién no te temerá, Rey de las naciones? Es lo que te corresponde. Entre todos los sabios de las naciones y entre todos los reinos, no hay nadie como tú. Pero el Señor es el Dios verdadero, el Dios viviente, el Rey eterno. Cuando se enoja, tiembla la tierra y las naciones no pueden soportarlo. Dios hizo la tierra con su poder, afirmó el mundo con su sabiduría, extendió los cielos con su inteligencia. Cuando Él deja oír su voz, rugen las aguas en los cielos, hace que vengan las nubes desde los confines de la tierra, entre relámpagos hace llover y saca de sus depósitos al viento. Es solo un ejemplo del poder de nuestro Señor. ¿Somos conscientes usted y yo de quién es Dios? ¿Tenemos conciencia de a quién estamos adorando, ante quién nos estamos presentando? Él es todopoderoso. No hay nadie como Él, dice el texto. No hay nadie como Él. No existe otro como Dios. Por supuesto, la única forma de entender esto es porque haya un deseo en el corazón de las personas de poder entenderlo.
no vamos a poder entender a Dios en su totalidad. No lo vamos a entender. Todos los días tenemos una oportunidad de acercarnos a Él y tal vez de esta forma conocerlo un poco más. Eso sí, todos los días tenemos ese privilegio. Todos los días tenemos esa oportunidad. Dios es todopoderoso. Y cuando adoramos, lo que estamos haciendo es reconociendo su señorío, reconociendo su soberanía. Cuando adoramos, cuando venimos a la presencia de Dios, cuando cantamos, cuando con nuestra vida dejamos que Él nos dirija, lo que estamos haciendo es reconociendo que Él es todopoderoso y que no hay nadie más importante en nuestra vida que Él. Nuestra adoración es producto de una total admiración por lo que es Dios. Usted y yo deberíamos de estar admirados de lo que Dios es y quién es Él. Deberíamos estar completamente admirados por su poder, por su grandeza. ¿Alguna vez ha conocido o usted ha deseado conocer a alguien? ¿Alguna vez? ¿Alguien que usted admira? ¿O le gustaría en su lista de personas que usted admira conocer a alguien en particular? ¿Alguna vez? No sé. ¿A quién admira usted? ¿A quién le gustaría conocer? ¿A quién se le ocurre? Si le gusta el deporte, hay muchas personas a las que probablemente a usted le gustaría conocer. Si le gusta, no sé, el arte, si le gusta la ciencia. Al chunche. ¿A quién le gustaría conocer? Porque usted lo respeta por lo que ha hecho o por quién es esta persona. Ayer lo veía en algunas fotos. Está Boca Juniors, un equipo de fútbol. Boca Juniors está en el país. Y yo veía algunas personas ayer posteando, ¿verdad? Muchos de ellos contentos, alegres, porque estaban conociendo gente que probablemente nunca se imaginaron conocer. O cuando viene algún cantante, la gente se vuelve loca, literalmente la gente se vuelve loca, ¿verdad? Usted ha visto gente que se desmaya porque va a conocer a alguien. Entonces, si lo va a conocer y se desmaya, ¿en qué quedamos? ¿Verdad? Usted ha visto a gente que se desespera, gente llorando porque alguien que admira, alguien que quiere conocer está cerca. No está mal admirar a alguien. Algo así deberíamos de sentir por Dios, usted y yo. Porque Dios creó los cielos y la tierra. Todo lo que está en el cielo, todo lo que está arriba del cielo, todo lo que está en la tierra, todo lo que está debajo de la tierra, lo que usted y yo no conocemos, lo que usted y yo no entendemos, Él lo creó. Él lo hizo porque Él es todopoderoso. Es tan grande como para crear los cielos y la tierra. Es tan grande como para crear la humanidad, pero tan grande también como para detenerse a crear en el vientre, dice Eclesiastés. Así como no entiendes cómo se forman los huesos en el vientre de una mujer, ese es el mismo Dios que creó los cielos y la tierra. Ese es el mismo Dios que puede crear el suspiro de un bebé en el vientre de una mujer, en el vientre de una madre. Los huesos, el corazón, cada célula es tan grande para crear todo lo inmenso que usted y yo vemos, pero tan grande también para crear todo aquello que ni siquiera tenemos idea que existe. Ese es nuestro Dios. Y cuando tenemos la oportunidad de presentarnos delante de Él, entonces deberíamos de recordar a quién estamos adorando. Él está tan alto, tan grande. Él es impresionante.
Cuando adoramos, entonces nos imaginamos todo esto. Deberíamos de imaginarnos todo esto. Y por un momento podríamos detenernos y recordar quiénes somos nosotros. Delante de Dios, ¿quién es usted y quién soy yo? ¿Quiénes somos delante de Dios? ¿Qué tenemos para ir a reclamarle a Dios? Usted y yo. Si Él hizo todas las cosas. Y usted y yo, de vez en cuando nos equivocamos. Dios es amor, misericordia, salvación. Él es santo, Él es perfecto. Nuestra adoración responde a esta inmensidad. Nadie puede entender a Dios, pero Él nos ha dado la oportunidad de acercarnos a Él. Nuestra adoración es la respuesta al conocimiento que tenemos de Él, número uno. Y número dos, la adoración es el resultado o la respuesta de la construcción que usted y yo podamos hacer de nuestro carácter. La adoración quiere decir que no depende del estado de ánimo que tengamos o de las pruebas que estemos viviendo, que estemos pasando. ¿Alguna vez ha hecho alguna oración sintiéndose malísimo? ¿Alguna vez lo ha hecho? ¿Alguna vez ha hecho una oración o ha venido a alguna reunión en la iglesia, algún culto, sabiendo que por dentro está quebrado, está quebrada, y que usted desearía estar en otro lugar? ¿Alguna vez le ha pasado? ¿Le ha ocurrido alguna vez esto? Que usted deseara que alguien se le acercara y orara por usted solamente, no tener que decirle nada a Dios, sino que alguien le pudiera ayudar a usted. ¿Le ha pasado? Nuestra adoración no debería depender de nuestro estado de ánimo, de cómo nos sentimos, de las pruebas que estamos pasando. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo conoce y lo entiende. La Biblia está llena de ejemplos de personas que adoraron aun cuando pareciera que lo que debían de hacer era salir corriendo. ¿Se acuerda de Job? ¿Ha leído alguna vez la historia de Job? El capítulo de Job, ¿lo ha leído alguna vez? Es una historia impresionante. Capítulo 1 de Job, nos vamos a quedar ahí un rato. Dice la Biblia que Job era íntegro delante de Dios. Dice la Biblia que él era recto delante de Dios y no fallaba, no se equivocaba. En el versículo 20 del capítulo 1 dice: al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, rasuró su cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. ¿Qué ocurrió para llegar a esto? Dice la Biblia que una vez estaba en una conversación Dios con el diablo. Eso lo cuentan los versículos anteriores del capítulo 1. Y que Dios le dijo al diablo: ¿no has considerado a Job? Que es una persona íntegra. Y entonces el diablo le dijo: por supuesto, ¿cómo no va a ser íntegro si tú le has ayudado en todas las cosas? Si tu mano está sobre él. Entonces Dios le dijo: sí, está bien, dispón de su vida. Y el texto dice que le pasó una calamidad tras otra, ¿verdad? Este hombre era un hombre con mucho poder económico. Dice la Biblia que tenía 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, muchos animales, mucha servidumbre. Tenía una familia que también era reconocida en toda la ciudad.
Pero cuando ocurrió esto, dice que se le murió todo, se le quitaron todas las bendiciones una tras otra. Los hijos se le murieron, los animales que tenía se los robaron. Inmediatamente al escuchar esto y al saber que esto estaba ocurriendo, ocurre lo que pasa en el versículo 20. Después de tenerlo todo, después de ser alguien reconocido en toda la ciudad, dice la Biblia que él se dejó caer al suelo con una actitud de adoración. Aparecieron 3 amigos, ¿verdad? Y estos amigos comenzaron a criticarlo. Estos amigos dice que lo acusaban y le decían que tal vez él había cometido algún pecado y por eso Dios lo estaba castigando. Y entonces, en cada uno de los discursos, Job le preguntaba al Señor que por qué estaba viviendo lo que estaba viviendo. Parte de la historia dice que también le cayó una sarna en su cuerpo. Y dice la Biblia que él se rascaba con un carbón, con un pedazo de teja, dice algunas versiones de la Biblia. Se rascaba porque la sarna le carcomía la piel. Pero dice la Biblia que ni aún así pecó, ni aún así falló. Los capítulos finales del libro de Job son impresionantes. Cuando Dios le responde a Job, desde el capítulo 40, desde el 38, capítulo 38, 39 y 40, es la respuesta de Dios a Job, que le decía que él era Dios y que si algo estaba ocurriendo era porque él lo había decidido. Y cuando Job atraviesa todo esto, Job le respondió a Dios y le dijo: yo sé que tú eres Dios. En el capítulo 42, versículo 2 dice: yo sé que tú lo puedes todo y que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este? Has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo. Reconozco, dice Job, reconozco que he hablado cosas que no alcanzo a comprender, cosas demasiado maravillosas que me eran desconocidas. Y ahora, versículo 5 dice: de oídas te había oído, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto me retracto de lo que he dicho y me arrepiento. Job está diciendo: yo no sabía con quién me estaba metiendo, pero ahora reconozco que tú eres Dios. Aun cuando no había pecado, aun cuando no había fallado, aun cuando no se había equivocado, después de todo lo que Dios le dijo, reconoció que no tenía la más mínima idea de quién era Dios. El capítulo termina explicando todo lo que Dios le devolvió. Dice que lo bendijo el doble de todo lo que tenía. Nuestra adoración no puede depender de lo que usted y yo podríamos estar sintiendo. Nuestra adoración depende de quién es Dios. Yo quiero invitarle, por favor, ¿qué le parece si se pone en pie? Quiero hacerle una invitación, y es que juntos podamos adorar a Dios reconociendo quién es Él.
reconociéndolo como nuestro Señor. Reconociéndolo como alguien que es todopoderoso, alguien que es impresionante, pero que cuando escucha nuestra adoración, siempre está atento. Es impresionante, ¿no? Que aún en medio de cualquier circunstancia, Él nos escucha. Él identifica nuestra voz, Él reconoce nuestra voz y nos escucha. Quiero invitarle a que juntos adoremos al Señor. Señor, gracias por tu amor. Gracias por tu amor, Señor. Por tu grandeza, Señor.